La tesis. Solo con pensar en ese nombre, automáticamente nos imaginamos un gran trabajo y comenzamos a pensar y abrumarnos antes de iniciar todo el proceso. Básicamente cuando oímos esa palabra nos imaginamos un monstruo gigante, empezamos a pensar en cada uno de los capítulos y entonces comenzamos con mucho ánimo y hay momentos en que nos detenemos y sencillamente nos encontramos en blanco. Voy a hablarte de algunos tips que a mí me funcionaron particularmente para avanzar. En principio, la división por cada uno de los capítulos. Así tal cual nuestra tesis va dividida por capítulos, te sugiero que realices un plan de trabajo donde vayas colocando capítulo 1, capítulo 2 e incluso utilices una pizarra para ir dividiendo tus tareas o tus pequeñas asignaciones. Y de esa manera, a la medida que tú las vayas cumpliendo, vas a sentir que tienes un progreso, que estás avanzando y que no te frustras. Porque nos pasa muchísimas veces en el desarrollo de nuestra investigación que vamos leyendo una y otra cosa y otra y otra y otra y de repente 2 días nos centramos y avanzamos muchísimo, sábado y domingo avanzamos, pero entonces nos colapsamos tanto y nos cansamos que después duramos incluso 1, 2, 3 días, quizás hasta una semana y hasta más para volver a retomar el tema. Y cuando retomamos ese tema, pues ya perdimos el hilo y tenemos que comenzar de nuevo. Eso no es un buen uso eficiente del tiempo. Cuando nosotros hacemos una programación por escrito, le estamos indicando a nuestro cerebro, esta es la próxima tarea o esta es la tarea en la que estoy trabajando y esta será la siguiente. Por ejemplo, vamos al capítulo 1, donde tenemos el planteamiento del problema, la justificación. Entonces, así tal cual vamos colocando las tareas. Planteamiento del problema, justificación, objetivos, interrogantes. Y le podemos colocar incluso un cuadrito al lado, una línea, y a medida que lo vayamos haciendo, pues vamos colocando un checklist. En ese primer capítulo, cuando vamos a lo que son las preguntas o las interrogantes de la investigación, estas deben estar asociadas con cada uno de los objetivos específicos. Es decir, que nosotros nos planteamos un primer objetivo general, lo dividimos en tareas que son los objetivos específicos, recordando que cada uno de ellos, al referirnos a la redacción, va a ir en un verbo infinitivo y va a expresar una tarea que nosotros tenemos que cubrir específicamente para llegar a ese objetivo general que nos hemos dispuesto. En cuanto al proceso de investigación por sí mismo, es importante que nosotros tengamos claro nuestro objeto de estudio, porque indudablemente investigar es un arte. Y a medida que nosotros vamos leyendo, pues esa lectura nos va llevando a otra y esa otra y así sucesivamente. Y pues se nos pueden pasar horas y podríamos tender a salirnos de ese alcance inicial que tenemos en nuestra investigación. Entonces es bien importante que, si bien es cierto, nosotros vamos consiguiendo lecturas que son súper interesantes, si no va asociada con el objeto de investigación directamente, pues las guardamos en favorito y las leemos posteriormente. Otro tips que me sirvió a mí muchísimo en el desarrollo de mi tesis fue ir tomando notas e incluso voice. ¿Okay? Yo estaba desarrollando un tema, en este caso sobre el e-learning, y cada vez que yo tenía una idea fuera de horario o incluso en el horario de investigación, pues yo grababa un voice con esa idea. Porque muchísimas veces nos cuesta también arrancar en alguno de los capítulos, ¿no? Comenzar. Mi recomendación es que se sienten y sencillamente escriban lo que tienen allí en mente y después lo organicen, porque muchísimas veces pues no sabemos por dónde comenzar, pero cuando le indicamos a nuestro cerebro y tomamos la acción, abrimos el Word y comenzamos a escribir, las palabras van fluyendo, nos van fluyendo las ideas. Otra forma también sería a través de hojas blancas. En mi caso yo hice la unión de varias hojas blancas, hice una hoja grandota y comencé a graficar la idea que tenía en mente y de esa manera pues fluyó más rápidamente. Otra recomendación que también es bien importante es a quién estamos consultando. Tenemos que tener claro que los investigadores y quienes conocemos en ese sentido el objeto de estudio el cual queremos desarrollar somos nosotros como investigadores. Entonces, en esa búsqueda constante de poder organizar metodológicamente nuestro trabajo, tendemos a consultarle a un profesor u otro, y entonces allí cada uno por supuesto nos va a dar, de paso de su experiencia, nos va a dar la perspectiva que tiene con respecto al tema. Y muchísimas veces se han dado casos que, de acuerdo a la indicación que ese profesor nos dé, entonces
vamos desviando esa primera idea de investigación que teníamos y la vamos convirtiendo en la idea de esa opinión que ese profesor nos dio. Es por eso que en muchísimos casos también, cuando tenemos un tutor asignado por parte de la universidad o por parte de la institución donde estemos desarrollando nuestra tesis, se ha visto el caso con frecuencia de que entonces cambian constantemente el objeto del estudio que inicialmente se plantearon. En cuanto a la cantidad de la información que nosotros estamos desarrollando, no es tan importante como tal el hecho de qué cantidad de hojas yo voy a escribir o qué cantidad de hojas voy a generar en mi trabajo de investigación. Aquí lo importante es la calidad. Si nosotros pensamos que tenemos un número de hojas particulares, no estamos limitando nuestra creatividad. Acá lo importante es que ustedes vayan desarrollando sobre la marcha, sobre lo que van investigando, sobre lo que están observando en la institución objeto de estudio, la situación actual. Se planteen un punto inicial de cuál es la situación en la organización que ustedes están desarrollando su estudio y cuál es ese punto final a donde quieran llegar, teniendo en cuenta la premisa de que están solventando una situación dentro de una organización. Una de las herramientas que es de mucha utilidad para el desarrollo de una investigación, por lo menos en mi caso me sirvió muchísimo, fue la matriz DAFO, que si bien es cierto, pues la conocemos como FODA, como DAFO, pero hacer ese cuadrante de cuáles son las debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades dentro de ese contexto que nosotros estamos evaluando, nos va a dar un panorama más amplio de la situación actual de la empresa, la organización, la comunidad donde estemos desarrollando nuestro trabajo. Y si vamos un poco más allá y hacemos un DAFO cruzado, nos va a permitir el desarrollo de estrategias de varios tipos dentro del contexto de estudio. Y esas estrategias pues nos van a llevar a lo que finalmente nosotros tenemos en uno de los capítulos denominados como la propuesta. El acompañamiento de nuestra tesis, si bien es cierto, es muy importante, no es limitante para el desarrollo de la misma. ¿Qué les quiero decir con esto? Muchísimas veces tenemos tutores asignados que pudieran no tener tanto tiempo para acompasar nuestro trabajo, como igualmente pudieran no acompasarlo precisamente porque están viendo que nosotros no tenemos una idea de investigación muy bien definida. Entonces nosotros tenemos que tomar la iniciativa y la responsabilidad, evidentemente, de desarrollar el trabajo y concretar esa idea lo más pronto posible y lo más amplio. Es más, desarrollar, cuando ustedes vayan a presentarle el trabajo a sus tutores, tienen que estar bastante avanzados, porque como les dije inicialmente, muchos no tienen el tiempo para ello, porque evidentemente tienen otras actividades, y ustedes terminan realizando solos el trabajo. Entonces esto es sumamente importante, porque muchas veces dependemos de que, bueno, desarrollé una primera parte, comencé el capítulo 2 y estoy esperando que mi tutor lo revise. Entonces resulta que pues el tutor, por las razones que sean, pasa un mes, pasa 2 meses y ustedes no avanzan. Entonces no pueden limitarse a que alguien esté revisando el trabajo, porque ustedes son los investigadores, ustedes son los que tienen que desarrollar, concretar las ideas. La figura de tutor es específicamente un acompañante que te puede asesorar en el desarrollo de tu tesis, más no es la persona que va a realizar la tesis por ti. En cuanto a la metodología, desde mi punto de vista, lo más importante es que ustedes puedan leer inicialmente pues las diferencias entre un estudio cualitativo, un estudio cuantitativo, los tipos de estudios que hay, pero lo tengan como una teoría. Comiencen a trabajar y después lo van llevando o van identificando qué tipos de estudios realizaron. Cuando lo hacemos al revés es mucho más difícil, porque entonces dedicamos muchísimo tiempo en ver cómo amoldamos o cómo enmarcamos nuestro trabajo dentro de la metodología y nos perdemos tanto en tratar de enmarcarlo que el objetivo principal o el alcance no nos permite desarrollar o abocarnos el tiempo necesario al desarrollo objeto de estudio como tal de la investigación. Entonces aquí recuerden que el nivel en el que ustedes se están desarrollando no es ya, o sea, ustedes no vienen de un liceo o no vienen quizás de una investigación de pregrado donde van a estar totalmente acompasados por un tutor o donde van a estar dentro de un marco bien estricto, ¿no? Esto es algo o una investigación más flexible, véanlo como un trabajo, un desarrollo más flexible. Otro punto dentro de lo que es el tiempo, como les decía, eviten que pase muchísimos días sin revisar su trabajo de investigación.
El tiempo que ustedes le dediquen por día va a depender de qué tan rápido ustedes quieran avanzar en su investigación. Sin embargo, los días en que estén muy colapsados, como mínimo dedíquenle de media hora a una hora. No perder esa secuencia, eso es sumamente clave para avanzar en el desarrollo de su trabajo de investigación. En cuanto al capítulo 2 se refiere, este inicia con lo que son los antecedentes que ustedes revisaron. Acá también muchísimas personas pues se extienden mucho en la revisión de antecedentes y después les cuesta bastante identificar o plasmarlos dentro de su trabajo de investigación. Lo que es la identificación de antecedentes es básicamente la revisión de otros trabajos o investigaciones asociadas o semejantes a la investigación que nosotros estamos realizando y que nos va a dar un aporte a ese trabajo. Es decir, en principio yo reviso 3 antecedentes, 2 o 3 dependiendo de la institución donde ustedes estén elaborando su trabajo, de tipo internacional y otros de tipo nacional. Y básicamente en 1 o 2 párrafos a lo sumo voy a decir, bueno, esta investigación de Pedro Pérez del año tal, denominada tal, se basó en un estudio cualitativo, descriptivo. Voy a nombrar o voy a hacer un resumen, un análisis de cómo se desarrolló esa investigación y posteriormente debo incluir algún texto donde haga el enlace con mi investigación. No solamente citarlo por citar, decir, bueno, lo revisé, lo cité, copié y pegué. Eso va más allá de solamente citarlo, porque yo debo establecer la relación que ese trabajo tiene con mi trabajo o de qué forma hubo un aporte en mi trabajo de investigación o cuál es la similitud. También dentro de este mismo capítulo, entonces nos encontramos con lo que son las bases teóricas y comenzamos a desarrollar el alcance. Delimitamos acá, por lo menos en mi caso me sirvió muchísimo hacer un diagrama en el cual yo dije, bueno, las primeras teorías o las teorías base en las que yo me estoy sustentando son, por ejemplo, sistemas, teorías del aprendizaje, y voy desarrollando, identifico previamente un primer esquema sobre el cual yo voy a ir desarrollando. Entonces en este capítulo pues voy a ir explicando cada una de esas teorías de manera de ir engranando o desglosando mi trabajo de investigación en las teorías que lo sustentan. Luego nos encontramos con el capítulo 3, que es donde vamos a desarrollar todo lo que es el marco metodológico que utilizamos al realizar nuestra investigación. Si bien es cierto, en esta parte del marco metodológico, pues ahí tenemos como base la conceptualización de todo lo que es el tipo de investigación que nosotros estamos desarrollando. Es decir, nosotros vamos a buscar en esos libros de metodología y vamos a incluso a copiar o analizar ciertas partes de esos libros, pero también debemos tener párrafos que son enlaces con nuestra investigación, donde nosotros vamos a ir diciendo, bueno, en nuestro caso o en este trabajo, en esta investigación, se aplicó un estudio de tipo descriptivo o del tipo que ustedes estén desarrollando. Este capítulo pues es un híbrido de lo que es la conceptualización y cómo fue aplicado brevemente, porque aquí no es la presentación de resultados, sino que ustedes van a ir mencionando, por ejemplo, la población, la muestra, donde ustedes definen cada uno de esos conceptos y posteriormente dicen la institución donde se desarrolló la investigación cuenta con una población de tantos alumnos y se tomó una muestra de tantos alumnos por secciones, especificando la población a la que ustedes están haciendo alusión. Igualmente para las técnicas e instrumentos de recolección. El capítulo 4 entonces es acá lo que llamamos la presentación análisis de los resultados, que inicia o puede iniciar con un análisis organizacional donde nosotros hacemos una reseña histórica de la organización, comunidad, objeto de estudio, hablamos un poco quizás de la filosofía de gestión de esa institución y comenzamos con la presentación y análisis de los resultados, donde vamos a mostrar los cuestionarios que fueron aplicados o el tipo de instrumento que usted haya utilizado para recolectar la información. Después que presentamos las técnicas, entonces vamos a hacer unas conclusiones preliminares, o pudiéramos estar haciendo, yo les estoy hablando de mi experiencia, unas conclusiones preliminares de ese diagnóstico para posteriormente realizar la propuesta de nuestra investigación. Como les mencioné anteriormente, aquí es bien importante que recuerden que ustedes son los investigadores, ustedes son los que conocen el objeto de estudio, el objeto de su investigación y son los únicos que conocen cuál es esa perspectiva hacia donde ustedes quieren dirigir su investigación. Entonces acá la tutorización es un acompañamiento.
Es decir, la responsabilidad como tal del desarrollo de sus tesis es de cada uno de ustedes, por lo cual pues los invito diariamente a invertir al menos media hora de su tiempo. Es importante pues mantengan una mentalidad fuerte, porque tendemos a sentirnos frustrados en algún punto, tendemos a sentirnos en blanco en nuestra mente, sentir que no hay ningún tipo de salida. Pero les puedo decir que si ustedes establecen un plan de trabajo dividido por tareas más específicas, pues van a tener un avance muchísimo más rápido de su trabajo y van a poder presentarle una propuesta más consolidada a su tutor para que les brinde una mejor asesoría. Espero que estos tips puedan servirles de ayuda para avanzar en cada uno de sus proyectos. Muchos éxitos.